Buenos días, tardes, noches. Hoy vamos a ver una capacitación de izaje de cargas en autoelevadores. Soy el técnico en seguridad e higiene, Gabriel Matías. ¿Qué es un izaje de cargas? Un izaje de cargas o levantamiento de carga consiste en un conjunto de maniobras logísticas que tienen el objetivo de mover objetos de gran tamaño, utilizando grúas u otro equipo de maquinaria, para poder trasladarlas en el espacio según el objetivo y los requerimientos del trabajo. Este se aplica cuando no es posible mover o trasladar una mercancía de forma manual debido a múltiples factores, ya sea por sus dimensiones, su fragilidad o la responsabilidad que representa para el cliente final. Se debe aclarar que un izaje de carga o levantamiento de la misma es un movimiento vertical que solo puede darse de manera ascendente o descendente, por lo que es importante contar con la maquinaria adecuada para realizar una operación segura, evitando cualquier tipo de riesgo que pueda afectar las condiciones de la carga, operarios o el sector de trabajo. ¿Qué equipos se utilizan en un izaje de cargas? Como mencionamos anteriormente, en un izaje de cargas se emplean diferentes tipos de maquinarias para llevar a cabo el levantamiento de mercancías. Sin embargo, algunos de los más habituales en este proceso son polipasto, grúa industrial, ya sea torre, grúa telescópica o grúa móvil, también grúa sobre grúas, pala de cable eléctrica, manipuladora telescópica o montacargas, es decir, las grúas horquillas. Autoelevadores, grúas horquillas. Se entenderá por autoelevador a un vehículo autopropulsado con conductor sentado, utilizado para la elevación y transporte de cargas menores o iguales a la capacidad nominal del equipo, provisto de contrapesos integrados a la estructura, mástil, torre y cilindro de elevación, al cual se le adicionan accesorios especialmente diseñados según las tareas que se deban realizar. Vemos aquí por otro lado las partes del autoelevador. Aquí podemos ver el mástil, la cabina, el contrapeso. Por otro lado el carro portahorquilla, la horquilla, las ruedas motrices debajo y el chasis. Requisitos técnicos en autoelevadores de grúas horquillas. Los autoelevadores deberán contener una placa identificatoria para el equipo, como se puede ver en la imagen, y otra para el accesorio, la cual deberá contener en forma visible, indeleble, destacada y redactada en idioma español la siguiente información. Por un lado, la carga máxima admisible a transportar conforme el sistema métrico legal argentino, el SIMELA en este caso. Por otro lado, la tabla de carga o curvas que permitan el cálculo de cargas máximas admisibles para distintas condiciones de uso en el sistema métrico legal argentino. Y por última parte, la identificación interna del autoelevador. Las placas deberán cumplir con lo establecido por la norma de IRA 8412-1 o la que en el futuro se modifique o sustituya. Aquí podemos ver un ejemplo en la imagen. Tipos de montacargas. Este tipo de vehículos industrial se divide en 7 clases referidos a su utilización y necesidad. Aquí podemos ver algunos de ellos. La clase 1, montacargas eléctrico. El peso propio de estos vehículos por lo general hace de contrapeso o contrabalanceo para la carga que se transporta en las uñas, siendo el eje delantero el punto de apoyo o palanca. Este tipo de montacargas posee batería y es muy apto para utilizarse en interiores o espacios sin ventilación, ya que no emite gases de polución, cuidando el medio ambiente y evitando una contaminación sonora. Tenemos por otro lado los apiladores eléctricos, el clase 2. Se trata de equipos con motor eléctrico y tamaño pequeño para espacios reducidos, como por ejemplo pasillos de un almacén. Además, poseen ruedas sólidas y diferentes características según el modelo. Conductor caminando. En general son los apiladores más pequeños, permiten la manipulación de cargas hasta 1600 kilos y alturas de hasta 5,5 metros. Sus ruedas son de poliuretano, lo cual necesitan un piso relativamente con pocas imperfecciones. Algunos modelos poseen una plataforma rebatible para que el conductor pueda montarse y desplazarse sin caminar en trayectos largos. Rail Truck sería apilador retráctil. En general se utilizan para el almacenamiento a máxima altura, llegando a un nivel de elevación de hasta
12,5 metros. Dada la altura que alcanzan, suelen poseer asistencia electrónica, es decir, microcámaras, monitor y sistema de preseteo de nivel de posicionamiento. El conductor va ubicado o sentado o parado, dependiendo del modelo, dentro de una cabina con protección. Tenemos el clase 4, el manual. Se operan manualmente los llamados, por un lado, en algunas partes los llaman zorra, con manijas en la parte trasera, aunque hay ciertos modelos que lo incluyen en el centro. Generalmente no levantan cargas muy altas desde el piso como autoelevadores, pero en algunos casos estos vehículos transportan al operario, mientras que en otros el mismo debe caminar al costado. Clase 4 y clase 5, combustión interna. Para estas clases son combustión interna con contrapeso y cabina con conductor sentado. La clase 4 posee neumáticos sólidos para prevenir pinchaduras, mientras que la clase 5 utiliza neumáticos inflables reforzados. Son los más utilizados para realizar las tareas de carga y descarga, acopio y movimiento de materiales. Luego tenemos la clase 6 y 7, todoterreno. Son de tipos de montacargas grandes. Han sido diseñados especialmente para terrenos difíciles, por lo que su uso más común es en sector agrícolas, en chacras, obras de construcción, entre otras. Y de clase 6 engloba tractores o remolques que son diseñados para transportar objetos de grandes dimensiones. La clase 7 incluye vehículos para terrenos escabrosos con mayor estabilidad y alcance extensivo, como se puede ver aquí en las imágenes. Autoelevadores, grúas horquillas, seguimos en esta categoría. Elementos de seguridad. El autoelevador deberá estar provisto de los siguientes elementos de seguridad. Por un lado, el cinturón de seguridad. Por otro lado, luces de giros, balizas, posición y freno. Por otro lado, luces de trabajo en aquellos casos donde la tarea que se realice con el autoelevador así lo requiera. Una bocina. Dispositivos de aviso de retroceso acústico y luminoso. Espejos retrovisores en ambos lados del vehículo. Arrestallamas en el caso de que se trabaje en ambiente que así lo requieran. Dispositivo aislante que envuelva el tubo de escape y puntos calientes para impedir el contacto con materiales o personas, evitando posibles quemaduras o incendios. Freno de estacionamiento que permita mantenerlo inmóvil con su carga máxima y con la pendiente máxima admisible. Para trabajo en pendiente debe estar provisto de cuñas para sus ruedas, las que se deben utilizar cuando el autoelevador se encuentre detenido. Extintor acorde con el riesgo existente, medios seguros para el ascenso y descenso del operador, superficies antideslizantes en pedales de mando, pisos y peldaños. Triángulo de estabilidad. Cuando un autoelevador toma una carga, su centro de gravedad tiende a desplazarse hacia adelante en dirección de la carga, hacia el eje delantero de las ruedas, es decir, recuerde siempre desplazarse con la carga o los implementos lo más cerca posible del piso, ya que al elevar el mástil se eleva el centro de gravedad del equipo, generando inestabilidad en el mismo. En el caso de tener que realizar maniobras con la carga en altura por la realización de la estiba misma, procure no dar giros bruscos, ya que el equipo podría volcarse. Aquí vemos cómo está por un lado el centro de gravedad desplazado con carga y en otro lado el centro de gravedad del equipo sin carga. Requisitos de operación. Recuerde que, según la normativa vigente, cada operario debe estar capacitado y certificado para poder operar una grúa horquilla, sumado a que el equipo debe siempre reunir ciertos requisitos de seguridad relacionados con los elementos de diseño, operación y mantenimiento de las grúas, horquillas de baja y alta elevación expresados en la normativa. Aquí vemos el autoelevador más el trabajador igual a trabajo seguro. Entonces, en resumen, las condiciones técnicas y mecánicas del equipo sumado a las capacidades del operador va a incidir directamente en el resultado de la operación a realizar. El objetivo es poder realizar todas las tareas que involucran los equipos de manipulación de carga libre de incidentes. Normativa aplicable. Se lista a continuación la normativa y leyes que regulan las condiciones técnico-mecánicas del equipo y la operatoria del mismo. Bueno, aquí vemos las normas. Vemos dos normas internacionales,
Luego tenemos las normas que son de forma nacional, la Ley de Higiene y Seguridad 19.587, la Resolución 960 del año 2015 y demás. Antes de realizar las tareas, inspección del equipo, muy importante, una persona capacitada que sepa reconocer cada parte a inspeccionar. La prescripción del equipo nos garantiza la anticipación a un evento por fallas o daños en el montacarga. ¿Qué se debe inspeccionar? Por un lado, el orden y limpieza exterior e interior de la máquina, el estado de las horquillas y carro porta horquillas, que se encuentren libres de deformaciones y roturas posibles. Estado del mástil de elevación, se tiene que observar si se aprecian posibles roturas o deformaciones en la estructura. Posibles pérdidas de fluidos a simple vista, es decir, el circuito hidráulico, aceite de motor, líquido refrigerante y aceite de baterías. Estado de neumáticos, rajaduras, desgaste de los mismos, bulones de sujeción de masa, etc. Estructura de la cabina, deformaciones, modificaciones. Estado del parabrisas y puertas. Estado de frenos, de parqueo y de servicio. Y buen funcionamiento del instrumental y los comandos de operación. El chequeo a conciencia del equipo diariamente ofrece una información completa sobre las condiciones del equipo para que se realice un mantenimiento más eficiente y evitar posibles incidentes producidos en las operaciones con carretillas elevadoras, por rotura, etc. Antes de subir al equipo, recuerde utilizar la regla de los 3 puntos de apoyo. ¿Qué son los 3 puntos de apoyo? Es la sujeción de 2 manos y un pie o una mano y 2 pies en contacto permanente con la escalera. Es la forma más segura y prudente de subir y bajar una escalera y siempre estará seguro de tener por lo menos una mano en la escalera. Manipulación de cargas. Debido a los posibles terrenos irregulares, siempre se tiene que desplazar con la carga lo más cerca posible del piso y la torre del equipo inclinada hacia atrás. También se disminuye el riesgo de vuelco por inestabilidad. Recordar que al desplazarse con las horquillas en alto se eleva el centro de gravedad y se produce inestabilidad en el vehículo. Cuando toma una carga paletizada, siempre procure mantener el mástil a 90 grados. Esto implica que las horquillas se encuentren lo más horizontal posible, evitando que las horquillas del equipo puedan arrastrar la carga o dañar el panel del mismo, el pallet. Aquí se puede ver en la imagen. Manipulación de cargas. Cuando se desplace con el autoelevador y debe realizar giros, procure que estos sean suaves y a velocidades lentas y de esta forma reduce el riesgo de volcar con el equipo. Siempre procure que la carga esté bien distribuida al tomarla con las horquillas para evitar incidentes producto de inestabilidad de la carga. Siempre que se desplace con carga y observa que la misma es inestable, deténgase y reapile o asegure la carga. Cuando tenga que desplazarse con carga con un volumen considerable, el cual obstruya la visión hacia adelante, realice el movimiento del retroceso o solicite la ayuda de un señalero, una persona encargada de hacer señales y vigilar el entorno y la acción que se va a realizar. Conducción en rampa. En pendiente y con carga, el peso siempre hacia arriba. Nota: cuando se desplace sobre una rampa sin carga, se considera el contrapeso como el peso de la carga. Nunca realice movimientos transversales a la dirección de la rampa. Esto podría volcar el equipo. Nunca estacione el montacargas en una pendiente. Este podría deslizarse y ocasionar algún tipo de incidente. Aquí vemos el dirección ascenso y dirección descenso en una rampa. Elevación de personas. No se deben elevar personas con el autoelevador, a no ser que cuente con una canastilla de elevación aprobada y certificada por el fabricante del autoelevador que reúna todas las condiciones de seguridad. Evite los autos inseguros. Cinturón de seguridad. Siempre que se realice el chequeo previo del equipo, inspeccione el estado del cinturón de seguridad. El uso del cinturón de seguridad es obligatorio. Elementos de protección personal, los llamados EPP. El uso de EPP es obligatorio. Se remitirá a lo descrito en los procedimientos internos de la entidad que le toque desempeñarse. Contrapesos. No suba personas a la parte trasera del equipo con la intención de aumentar el contrapeso. Esto puede provocar un incidente a la persona con lesiones muy graves. Siempre tenga presente cuáles son las limitaciones del equipo a través de su diagrama de cargas para operar de forma segura. Simbología del montacargas. Vemos por un lado las partes
Como parte 1, el indicador de temperatura del líquido, refrigerante del motor, la luz de advertencia de la temperatura del aceite de la transmisión, la luz de advertencia del servicio de filtro del aire ocupacional, la luz de advertencia del nivel de líquido de freno, la luz de advertencia de la presión del aceite motor, en la parte 5, la luz de advertencia de la carga del alternador, en la parte 6, indicador de arranque en frío, si es diésel, luz de advertencia en la parte 8 del servicio de filtro de combustible, luz de advertencia de revisión del motor, parte 9, en caso de alguna dificultad técnica, luz de advertencia del nivel de líquido refrigerante en la parte 10, medidor de combustible, diésel, gasolina, medidor de horas, siempre compruebe que todo el instrumental se encuentre en buenas condiciones y esté bien señalizado. Centro de la carga. Se considera el centro de la carga el punto más pesado de la carga. Este concepto juega un factor fundamental en relación directa con la capacidad de la carga del equipo. Es decir, cuando el centro de carga se incrementa, la capacidad de levante del equipo debe disminuir para que se siga manteniendo la estabilidad del vehículo. Recordar que el principio de funcionamiento del levante de carga de estos vehículos está basado en el concepto de palanca del primer género, para que el equipo no se vuelque al momento de fuerza generado por el propio autoelevador, debe ser siempre mayor al momento de fuerza que genera el peso de la carga a levantar. Aquí vemos el centro de carga, el centro de una carga uniformemente repartida. Y hasta aquí el final del video. Muchas gracias.